los ferrocarriles, que es el tema que a mí me apasiona, y más en esta comisión pues que trata pues como varios temas al respecto. Eh, Quisiera que esta conferencia sirva para cambiar un poco la perspectiva que se tiene respecto al progreso, ¿cierto? Y respecto a la relación del progreso con, la, con el medio ambiente. Eh, en este momento pues voy a quitar mi cámara para que ya me conocieron, ¿cierto? Vamos a seguir aquí para yo poder presentarles bien la... ¿Ya me están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Eh, pues la charlita va a ser, yo creo que corta, pues para dar un espacio ahí para que abramos una discusión. El por qué los ferrocarriles aportan a reducir el impacto ambiental. Entonces, como premisa, esta frasecita pues que mientras estaba haciendo esta presentación me inspiró. Dice que siempre que el ser humano está en interacción con la naturaleza, existe un daño o una afectación a ella. Lo que debemos lograr es el menor impacto posible para permitir el desarrollo de la humanidad. Hombre, el solo hecho de caminar por la hierba estamos haciendo una afectación a la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar más pasito, por decirlo de alguna forma. Y toda la presentación pues va orientada como a eso, como a que pues el impacto va a estar, el impacto no lo vamos a eliminar completamente, pero es buscar como la forma de que este impacto sea más amigable, que no sea tan agresivo ni tan destructivo. Como primera, pues como premisa de esta charla, tengo unas estadísticas que encontré en el diario de la República, pues en el diario virtual La República, donde me dice que entre el 1990 y el 2010 se aumentaron en 15% las emisiones de CO2. Entonces pasamos de 245 millones de toneladas a 281 millones de toneladas en el 2010. Esta gráfica que está aquí al lado derecho es pues como la parte gráfica, que esto era un documento ahí que de pronto para los ingenieros no es tan diciente. Pues quería pues como mirar las proporciones entre el año 90 y el 2010. Y como dato curioso, puse estas dos fechas, entre el 90 y el 2010, en 1992 se dejó de operar, pues el Ferrocarril Nacional dejó de existir, y en el 98 la empresa que la reemplazó pues también cesó su operación. No con esto quiero decir que sea la razón por la que se aumentó ese 15% en las emisiones, pero sí me causó curiosidad que estuvieran las dos fechas en ese lapso de tiempo. Entonces por eso los puse ahí, simplemente pues como para sentar como un precedente y de pronto podamos sacar alguna conclusión de ello. Sigue el 2012. En el 2012 ya yo me encontré pues en ese documento que les mencioné, mencionan este informe que hicieron en el 2012, donde hablan de las emisiones por quema de combustible. Aquí se habla de 178.258 millones de CO2. Yo no, o sea, este dato lo saqué del documento, el documento como tal. En este reporte no está el dato de las toneladas emitidas. Pero si comparamos con el 2010, que fueron 281, esto, pues, diría de un decremento del, de las emisiones de CO2 entre el año 2010 y 2012. O sea, este dato yo no lo veo muy confiable. Sin embargo, lo que a mí me interesa y por lo que puse el gráfico es para comparar los porcentajes. Indiferente que esto sea 178 millones, pueden ser 1.000 millones, pueden ser lo que el valor que usted pues, que desee, pero me interesan mucho estos porcentajes. ¿Por qué? Porque hay otros que son todo esto que vemos aquí, la construcción, el agropecuario, lo residencial,
la minería, todos estos factores que yo llamé otros, son los que más tienen emisión de CO2. El que sigue es el autos, camiones, buses y motos, ¿cierto? Esto es lo que predomina en las ciudades, ¿cierto? La producción de energía tiene un porcentaje de 23%. Y en la producción de energía, aquí vemos es la refinería del petróleo, fabricación de combustibles y centrales térmicas. Si ustedes ven, centrales térmicas solamente tienen 9.7% de emisiones de CO2. O sea que, o sea que es muy baja la emisión, ¿cierto? En la aviación, la navegación y el tren lo ponen juntos, ¿cierto? La navegación no es navegación internacional, es la navegación que se hace internamente. Dígase la que hace por el río Magdalena, la que se hace por allá en el Amazonas, toda esa parte de esa navegación es la que está acá. Y está el tren. Todo eso suma el 5.7%. Entonces uno diría, güey, qué bueno, el tren es lo que menos nos va a afectar en todo este transporte y en todas esas emisiones. Pero resulta que en el 2012, si vamos a mirar pues como el histórico, ya en el 2012 ya no había trenes, ya estaba solamente la operación de Fenoco, en el norte de Colombia, y la operación del Cerrejón. Esos eran los únicos trenes que habían. Entonces, este dato no nos serviría para, para tomar alguna decisión al respecto. Antes sería un poco contraproducente, porque en el momento en que si el día mañana empezamos a operar todos los trenes que deberían de operar en Colombia, esta cifra va a subir muy significativamente. Y al subir significativamente, entonces se puede pensar que el tren está aumentando eso de manera inesperada. Entonces, este dato lo tengo ahí como para ubicarnos en una situación temporal, pero puede ser más que benéfica, de pronto perjudicial en el momento que empiecen a operar los trenes. Eh, Esto es un informe muy largo, pues, donde explican qué es cada cosa. Aquí está la fuente por si alguien la quiere consultar. Es un informe que hicieron en el 2012. Sigamos. Ahora sí, vamos donde sí hay trenes. Este es un reporte que hizo el Departamento de Transporte de, de la Gran Bretaña, por allá en Inglaterra, donde nos dice que el tren produce 2 millones de toneladas. Pero también nos dice que en el 2018 produjo la misma cantidad que en el 1990. Quiere decir que esto es un dato real y estable, ¿cierto? Este de 20.3 millones de toneladas son los camiones, los high goods vehicles, o sea, los vehículos que transportan cosas. La aviación, los vuelos domésticos y miren los carros y los taxis. O sea, el comportamiento es muy similar a lo que vimos en estas gráficas, ¿cierto? Los taxis y los carros pequeños son los que nos están afectando pues en gran medida la, la, la emisión de gases invernaderos. Eh, esta gráfica la puse con la fuente está acá en este lado, pues como la gráfica. Y ahí podemos observar pues como el comportamiento muy similar a lo que vimos en las diapositivas pasadas. Listo. Entonces, hasta ahí es como un estado del arte de lo que se ha estudiado y de lo que se ha visto pues en los gases de efecto invernadero en el país y en una parte pues como internacional. De aquí en adelante, pues ya vamos a hablar un poquitico como de actualidad. Entonces, esta imagen que ven al lado izquierdo, esta meta climática, esta es disminuir 51% de gases de efecto invernadero
Esto lo tienen en el Ministerio del Medio Ambiente. Aquí está la fuente, Minambiente, ¿cierto? ¿Qué pasa con todo esto? Pues hay una serie de acciones para llegar a esta meta. Entonces, en esas acciones está, por ejemplo, la muy discutida, esta que ya se va a prohibir la venta de carros de combustión para el 2040. Eso ignorando un montón de cosas que tienen que pasar antes de que puedan llegar a esa determinación, que es lo que llamamos la transición energética. No se incluyen elementos de la transición energética que apunten a la eficiencia del uso de los combustibles, para lo cual los trenes ayudan en gran medida. Eso es pues como lo que en general pues encontré en todo el estado del arte que realicé para esto. Como ya les mencioné, pues tengo un concepto que me parece clave para desarrollar esta charla. Y el concepto clave es la eficiencia. ¿Por qué? Porque es que la eficiencia es el uso óptimo de los recursos para obtener un producto, ¿cierto? Entonces es como cuando en la casa a uno se le está yendo el agua. Usted recoge un balde de agua y no lo usa para vaciar el baño. Usted esa agua la usa para lo que realmente es más prioritario. Aquí está pasando lo mismo, la electricidad o la energía estamos viendo que es muy limitada, que vamos a llegar a un punto en que no vamos a tener con qué movernos. Entonces necesitamos optimizar optimizar todo lo que hagamos para movernos. Entonces aquí puse varios términos sobre los cuales pues quiero desarrollar la charla, la, que son, entonces, eficiencia en logística, en espacio que se requiere para construir, en capacidad para mover carga o pasajeros y en costos ocultos. Esos cuatro elementos creo yo que son buen determinante para mirar eh, el por qué el ferrocarril nos ayuda a ese cambio climático. Porque estamos hablando de que vamos a hacer un uso racional y eficiente de los recursos. Aquí quiero hacer una salvedad muy grande y, y es que, pues, como la eterna pelea que se dice, no, es que están satanizando las carreteras. Por el contrario, o sea, la nota es muy clara y dice que a pesar de que las comparaciones se hacen con el modo carretero, no pretende satanizar ni atacar el modo carretero. Solo se quiere hacer saber que la necesidad que tenemos de trabajar en conjunto para tener una eficiencia en la logística y en un sistema de distribución eficiente. ¿Cómo se logra eso? Se logra de la siguiente manera. Cuando por allá en los 80, todos las rutas aéreas cubrían todos, o sea, usted podría ir, hablemos de Estados Unidos, que es como un país que es un poco ejemplar en lo que logística se refiere, usted podía ir de cualquier ciudad de Estados Unidos a cualquier ciudad en vuelos pequeñitos o en vuelos grandes que no estaban vendidos del todo. ¿Cuál es la tendencia? O sea, si lo ven aquí en el lado izquierdo, tengo 8 sitios, 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 8, de los cuales yo puedo ir de este punto a cualquiera de los otros 7, o de este punto a cualquiera de los otros 7, así con todos los 8 puntos. Esto me da un número de rutas que está dado por esta fórmula, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos 8 nodos, o sea, 8 puntos de llegada o de partida, que nos da, haciéndolo aquí en esta fórmula, nos da 26 rutas posibles. Esas 26 rutas posibles, pues era un poquitico más difícil de cubrir, porque pues entonces necesitaba más aviones, entonces necesitaba tener más pasajeros entre ciudades, no me eran rentables a veces porque los pasajeros pues no iban, o la carga, pues hablamos de, aquí se puede hablar de pasajeros o carga en este modelo. Entonces por allá en 1980 se, se creó o se diseñó el sistema Hub and Spoke. Eso lo hizo FedEx con Delta, ¿cierto? ¿Qué es? Entonces, son los mismos 8 nodos, mírenlos aquí, 3, 4, 3, 4, o sea, son 8 nodos, los mismos 8 nodos, pero diferente logística. Entonces, yo ya no puedo ir de este nodo a este nodo, o a este nodo, que son
que son centros pequeños. O sea, lo que se hace es recoger la carga, recoger los pasajeros en dos nodos principales y entre esos dos nodos hacer un sistema más pesado, más robusto para una comunicación. Esto funciona tanto como para carga como para pasajeros. Entonces vamos a mirarlo con carga, o vamos a mirarlo primero con pasajeros. Está Bogotá y está Medellín, pero está Pereira, está Cali, está eh, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Entonces, todas estas ciudades, para no ir de ciudad en ciudad, directamente, usted tiene un centro de acopio donde van los que van de Cali para Cartagena, los que van de Pereira para Cartagena, y los recojo en Medellín. Y en Medellín yo les hago una ruta que vaya al lugar de destino. La carga pasa lo mismo. Entonces, miremos esta flecha larga como dos ciudades principales. Entonces está Medellín, Bogotá. Pero aquí tenemos a Río Negro, tenemos a Marinilla, pues todo el oriente o el suroeste. Entonces yo tengo el tren que me comunica esas dos ciudades y ahí es donde venimos, lo que hablábamos en esta diapositiva, que es la distribución eficiente, es que con camiones conectamos lo que llaman, entre comillas, la última milla. ¿Cierto? Es como la analogía de cómo llego yo a la puerta de la fábrica. Aquí está la forma de llegar con los camioncitos, ya sea yendo o viniendo, ¿cierto? Entonces, aquí, para este camión se garantiza una carga de ida y de retorno, ¿cierto? En los trayectos largos, muchas veces los camiones van, pero se retornan vacíos para volver a cargar. Este tipo de logística eh, nos garantizan muchas veces las cargas de retorno que son indispensables para los cierres financieros de proyectos y de negocios como lo es un camión. Entonces, con ese tipo de modelo, no tendremos ya 26 rutas, como en este caso, sino que tenemos solamente 7 rutas. Y esas 7 rutas ya tienen cargas consolidadas o pasajeros consolidados que ayudan para ese cierre financiero. ¿Alguna inquietud ahí o está bien? Está bien, quítale oculta ahí para que no esté esa cosita azul ahí en las. Esto, Eso, aprieta oculta, eso. listo. Entonces ya después pues, de comentar un poco la parte de logística, vamos con el segundo apartado, ¿cierto? Que es el espacio. Vuelvo y repito, aquí estamos comparando dos formas de transporte similares, ¿cierto? Entonces aquí vemos, o medio se alcanza a ver porque la imagen es un poco, pero esto es una vía doble calzada. Aquí está un separador, aquí está un carril, el otro carril, las bermas, los desagües, y pues todo lo que, esta es como el talud de la construcción, y este es el lleno pues como para hacer la vía plana. Entonces, esto sacado del manual de diseño geométrico de carreteras de Colombia, de aquí de Colombia, esto es local, y que entre otras cosas tenemos una literatura muy, muy generosa para la parte carretera y muy escasa para la parte ferroviaria, que es también como una tarea que se ha hecho desde el HOP, desde el HOB y la Comisión de Ferrocarriles, para que seamos pues como competitivos en cuanto a información, ¿cierto? Entonces, aquí está, bueno, volviendo pues como al tema carretero, y este es el tema de las vías, de la vía férrea. Entonces, si vemos aquí, esta cota, esta vía férrea, que es una vía férrea con doble sentido, o sea, tiene dos yendo y viniendo, necesita un ancho total de 14 metros, ¿cierto? En esos 14 metros se puede meter un ferrocarril de alta velocidad. De hecho, esta sección transversal es un ferrocarril de alta velocidad. ¿Qué pasa acá? Que estos postes que ustedes ven acá, que son para la catenaria, se pueden tener en otra disposición, en una disposición en el medio.
¿cierto? Entonces, este espacio también no lo podríamos ganar, por lo menos la mitad del espacio, ponerlo acá. Ahora bien, esto es para un tren electrificado, pero cuando el tren no es electrificado, que es lo que pasa en los trenes de largas distancias, que no es común verlos electrificados, este espacio se reduce a este pedazo acá. Como ejemplo, el metro de Medellín, entre esta cara y esta cara, tiene 9 metros con 50. O sea, que de estos 20 y pico de metros que se necesitan, con un valor, con un espacio de 9 metros con 50, podríamos hacer un ferrocarril, o sea, casi que con un solo carril de estos, podemos hacer un ferrocarril de doble línea, que tampoco son lo más usual en largas distancias. En largas distancias, pues, se tienen logísticas para que se hagan ciertos cruzamientos y no se necesite la doble línea. Sin embargo, yo tengo que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, porque entonces no estaría siendo equitativo en este uso del espacio. Entonces con esto ya tenemos pues como una respuesta de dónde es más óptimo y dónde se maneja más eficiente el espacio en cualquiera de los dos modos. Ahora, voy a adelantarme un poquitico, ahorita me devuelvo a la diapositiva que vieron. Estas dos fotos son muy dicientes, ¿cierto? Esto es una vía subiendo hacia el municipio de La Tebaida. Eh, existió pues hasta el 2015 más o menos existió. Y como vemos acá, pues o sea, esto es una vía con durmientes de concreto, con una curva generosa donde pueden pasar eh, contenedores sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora vemos este lado, que es el modo carretero. Si ustedes ven esto que está acá, esto es una cola de camiones. Entonces, todo esto que usted está viendo acá, lo puede trabajar por acá con un solo motor. Aquí usted está empleando no, como 15, 16 motores. Entonces, ese es otro tema que también lo vamos a tratar pues, más adelante, que es el combustible, ¿cierto? Entonces, la cantidad de combustible que usted está consumiendo acá, la va a disminuir en este lado de acá. Ahora bien, otro tema. Si ustedes ven en este lado, hay un caserío, sí, un centro poblado. Pero acá, al lado de las carreteras, se tiende a formar este tipo de cosas, donde venden un restaurantico, donde venden gaseosita, donde venden juguito. En los trenes, este tipo de cosas es controlado, porque el tren va a parar en una estación, no va a parar en cualquier parte. Entonces, esto es muy controlado y eso ambientalmente, esto también genera un impacto ambiental, ¿cierto? Eh, entonces aquí está, miramos pues la contaminación visual de tanto carro, la contaminación auditiva y el factor humano. Aquí hay 15 personas con problemas, 15 personas que no sé si sean juiciosas, si hacen sus pausas activas, o sea, aquí son 15 problemas, por decirlo de alguna manera. En este lado sería una sola. Entonces ahí reducimos ese factor humano. Eso lo vamos a mirar ahorita cuando hablemos de las externalidades. Y otro tema es el cruce de fauna silvestre, ¿cierto? Si usted ven, la fauna silvestre acá se afecta en gran extensión alrededor de la carretera. Para los ferrocarriles, eso es otra cosa que me parece que tenemos que empezar pues y también formarlo desde esta comisión o desde centros de pensamiento, es que hay mucha documentación para el diseño de vías férreas orientados a la parte ambiental. Este documento que me encontré es un documento donde habla de todas las afectaciones ambientales que puede tener el diseño de un ferrocarril.
Entonces aquí vemos unas barritas blancas y unas negras, ¿cierto? Las barritas blancas es como, es, es el retiro, por decirlo de alguna manera. Es desde donde empieza a afectar el paso de un tren a la fauna. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a los reptiles, que son los que más los afecta, los que más los afecta la cercanía del tren. Esto pues obedecerá a las vibraciones que tiene el suelo y pues, lo que ellos son, los que ellos perciben desde el suelo. Y aquí están pues los cuadrúpedos y los otros animales. Entonces, si vemos esta gráfica, pues, bueno, y estos negros son los que normalmente circundan las vías de los trenes. Eh, entonces, pues estas distancias no son tan significativas eh, respecto a lo mismo, a una carretera, ¿cierto? Eh, aquí está pues como el, 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 el link, pues como la fuente, donde se puede también, pues ahí hay varios factores. Este es uno que me parece interesante porque pues lo que viene a continuación es algo que voy a poner como ejemplo y que es muy de choque para muchas personas, sobre todo las personas que están en pro del medio ambiente, ¿cierto? Y es esto. Entonces, tenemos, tenemos el ejemplo del tapón del Darién. El tapón del Darién, como pues todos bien lo saben, tenemos una carretera que conecta desde Alaska hasta Argentina. Pero aquí hay un hueco, hay un vacío que son más o menos 100 kilómetros. Está por aquí entre Turbo y una población por acá en la ciudad, en Panamá. Tenemos como premisas, es una vía que la vía panamericana le faltan 100 kilómetros para unir todo el continente. Es una zona muy afectada por el tráfico de droga y de personas. Eso tampoco es un secreto para nadie. Por ahí trafican con esas dos cosas. Hay una selva protegida con altas precipitaciones, o sea, es una zona demasiadamente húmeda e inhóspita. Hay una necesidad de comunicación entre todas las Américas, pues obviamente la comunicación es para progreso. Eh, Aquí es donde yo les digo que nosotros, pues, o el ser humano tiene que estudiar cómo entrar a los territorios, pero de manera lo menos agresivo posible con el medio ambiente. Entonces, eh, no en vano, pienso yo que pensamos pues en ciertos pues, en puntos de discusión que un ferrocarril es la manera menos agresiva con el medio ambiente. Me encontré desde donde saqué este documento que ven acá. Este documento es un documento de la India. Si ustedes ven, la India también tiene pues vegetación frondosa. Este puente en particular fue hecho para proteger unos leones que habitan en ese entorno. Y esta guía que dice ahí es para construir proyectos ferroviarios, aquí dice, en tierras que son protegidas, en tierras que tienen fauna y que hay que proteger. Entonces hay un manual específicamente para eso, así como este es, que es para saber qué hay alrededor y cómo se debe proteger la fauna y la flora. Este nos dice cómo se debe construir ferrocarriles que crucen tapones, que crucen darieles. Por ejemplo, ahí ven pues un buen ejemplo. Y aquí también pues puse un ejemplo de un tren con mercancías transportando un montón de cosas que normalmente para transportarlas de un lado a otro sería por vía marítima, hay que bajar, hay que transportar, hay que volver, o sea, ya es otra logística diferente. Y sin embargo, esto es medioambientalmente bueno, o sea, no está, sí, hay una franja que está afectada, pero no de la manera pues como afectaría una carretera. Entonces, las ventajas, sistema de transporte poco invasivo,
ya lo hablé por qué. Presencia estatal en la zona. Hombre, si pasa un tren, pues entonces ya los corredores ilegales ya no pueden pasar por ahí, pues o ya tendrán que buscar otras alternativas o ya habrá forma de mirar dónde están. Menor impacto en el ecosistema, por lo que hablamos ahorita de los animales, del espacio y de todo lo que ya les he comentado. Tiene control de puntos de parada y presencia de personas o estaciones. Entonces acá es donde no nos pasaría esto. Si hiciéramos una carretera, esto es muy susceptible que en la zona aparezca. Entonces aparecen ahí a vender miquitos que cogen en la selva y los venden ahí porque lo que pasa por allá en la vía Buenaventura. Menor emanación de gases a la atmósfera. Este lo vamos a tratar ahorita cuando hablemos del combustible. Pero si ustedes ven, aquí hay un solo motor. Ese solo motor, yo más o menos lo comparo con el motor de dos tractomulas. Una locomotora tiene un motor, más, pues hay unos más grandes, pero más o menos son dos tractomulas. La tractomula tiene un motor de 450 caballos, las locomotoras tienen a partir de 2000 caballos, ¿cierto? Entonces ahí es como una analogía ahí como para tener en cuenta. O sea, que con el motor vamos a hacer, esta de 2000 caballos, con el motor de 6 tractomulas, miren lo que están moviendo. Listo. Entonces esto, pues obviamente esto no es un tema muy fácil cuando estamos hablando de una parte de ecología o la parte de conservación de la naturaleza, pero, pero si hay una forma ambientalmente amigable para abrir ese tapón del Dariel es el sistema ferroviario. No veo como una opción menos invasiva con el medio ambiente. Es una percepción pues también muy personal. Listo. Entonces volvemos al otro apartado, capacidad de mover cargas o pasajeros. Entonces, aquí es donde voy a hablarles del consumo de combustible, ¿cierto? La resistencia al avance es de 4 a 5 libras por tonelada. La del camión oscila entre las 25 y las 30 libras por tonelada. ¿Eso qué es? Es el esfuerzo que hace un, un vehículo para mover una tonelada de peso. Entonces, como este hace menos fuerza, obviamente el consumo de combustible va a ser menor. Entonces aquí están las proporciones. Usted en un tren se gasta 0.0334 galones por toneladas. Por carretera es 0.14 galones por tonelada. O sea, tenemos un ahorro de 4 veces eh, de combustible, ¿cierto? Eh, eso también depende. O sea, esto es un tema muy de Colombia en su momento. Esto se medía cuando estaba el ferrocarril nacional, que era por allá en los 70, en los 80, donde se medía todo esto, pues como para tener los puntos de comparación. Ahora, este 0.0334, perdón, este valor de los camiones, si usted analiza la curva de consumo de combustible de un camión, a partir de los 60 kilómetros por hora se vuelve exponencial. ¿Qué quiere decir? Que ya el régimen no es este, sino que se triplica, se pone pues de manera exponencial. Entonces, esto puede ser, o sea, aquí estoy siendo benévolo con el camión. Otra premisa, o sea, teníamos unas especificaciones que eran de 1939. Aún así, esas góndolas pueden transportar 40 toneladas netas. Si ustedes saben, el transporte por carretera está regulado a que solo pueden ser 35 toneladas por una tractomula, por un 2S2. Sí, estos 40 toneladas no los podríamos transportar
por carretera. Este es el caso de las góndolas que transportan carbón entre Calenturitas, que es por allá en Chiriguaná, por allá en Cesar, hasta Santa Marta. Incluso ya las nuevas, que son de aluminio, no son de 40 toneladas, sino de 60. El Cerrejón, que tiene trucha estándar, es hasta 100 toneladas. Entonces, esos términos de eficiencia en ese transporte, por ejemplo, es mucho más, pues muchos supera con creces pues lo que es un tractocamión. En términos de potencia, necesitamos 3 caballos de fuerza para mover una tonelada en el ferrocarril. Para mover esa misma tonelada necesitamos 15 caballos en una tractomula. Entonces aquí tenemos el término de eficiencia. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué entonces, no, entonces botemos los camiones y hagamos todo por tren? En realidad eso pues no es este no es el mensaje es que estos 3 caballos me los puedo usar en trayectos lo más largo posible y donde yo tengo que llegar a sitios con pendientes altas, que el tren no me va a llegar a una pendiente alta. Por ejemplo, Medellín-Río Negro es muy difícil llevar un tren. Entonces, ahí en ese pedazo es donde tienen que entrar a jugar los camiones. Pero entonces ya estamos usando para el tramo largo, que son Santa Marta, Medellín, 1000 kilómetros. Estamos gastando 3 caballos de fuerza por cada tonelada. Y ya para el trayecto pequeño, que son 50 kilómetros, estamos gastando 15. Allí ya tenemos una ecuación que nos hace eficientes, ¿cierto? En el uso del, de los caballos de fuerza. Que uso de caballos de fuerza, vuelvo y repito, va muy relacionado con los galones. Entonces aquí está pues como, o sea, este flyer sí es como muy agresivo con el camión, pues tiene una X, pero en realidad lo que yo quiero mostrar es por ejemplo, esta emisión de CO2. Cuando usted en un camión tiene 4.7 de CO2 al año, en un tren solamente tiene 1.86. Entonces miren la reducción, que viene siendo estas 4 veces más o menos. ¿Cierto? Pues hay como un poquitico menos, pues, pero es más o menos directamente proporcional a estos datos que se tomó. Esto es un flyer tomado por allá de México, ¿cierto? Listo. Hasta ahí. Seguimos con pasajeros. Pasajeros pasa algo similar. Tenemos el Transmilenio. Esto es otro tren parecido al que les mostré ahora, solo que es de pasajeros. La cuestión es que cada muñequito de estos tiene un motor que está tirando gases está tirando CO2 a la atmósfera. Con todo y este tren, este sistema transporta 35.000 pasajeros hora sentido, contando unos buses expresos. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque cuando la gente es muy papista para contar los pasajeros hora sentidos, estos expresos no los tienen, pues no es como no paran en todas las estaciones, no los contabilizan esos 35.000. Pero aún así, pues este es el valor oficial que tiene Transmilenio, comparado con este 42.000 pasajeros hora sentido. Entonces, esto ni siquiera tiene motor de combustión, o sea, esto tiene cero emisiones. Eh, pues yo estoy hablando de transporte de pasajeros en la parte urbana. En la parte entre ciudades, tenemos también trenes, pues que pueden ser trenes de alta velocidad, que pueden ser diésel o pueden ser eléctricos. Entonces, ahí empieza pues como a variar un poquito. Cuando hablamos de esto, perdón que me devuelva, pero aquí cuando me hablan 2 millones de toneladas, estos 2 millones se pueden mejorar poniendo todos los trenes eléctricos. Ahora, eso va a traer un costo asociado a infraestructura que quizás no sea en equilibrio con lo que realmente vamos a producir de menos. Entonces, cuando hablamos de transición energética,
ahí es donde no podemos satanizar el uso del diésel. El diésel puede ser muy útil para esas largas distancias donde no hay electrificación y donde es costoso la electrificación para la circulación de trenes que se tiene. Cuando usted electrifica, tiene que garantizar que hayan eh, viajes en los dos sentidos para que el uno, cuando esté en proceso de frenado, pueda ayudar al otro. Si eso no es así, el cierre financiero de una electrificación es difícil de lograr. Listo. El petróleo que se produce, esto es como una analogía de cada carrito, cada carro tanque que lleva 30.000 galones, ¿en qué se usa? Casi la mitad, casi la mitad del carro tanque o de cada carro tanque se usa para la gasolina de los carros, ¿cierto? Esto, esto en términos de eficiencia es un, un sacrilegio, no sé cómo llamarlo a eso. Solamente 7.7 galones se usan para el diésel. El diésel, pues aquí me muestra una maquinita, pero el diésel es lo que usan los trenes, lo que usan la mayoría de transporte público, por lo menos en Colombia, y lo que usa los carros pesados, los camiones. Ya que solamente esto nos estamos gastando para los camiones, que es algo un poco más eficiente. Ya esto es para productos con petróleo y esto que es la gasolina de avión. Cuando hablamos de transición energética, lo que tenemos que hacer es cambiar esto y usarlo en alguna otra cosa. Ojalá en electricidad, por cuestiones de eficiencia. Si no sé si ustedes saben que los motores de eléctricos tienen una eficiencia de alrededor de 90-95%. Un motor de combustión como estos, la eficiencia está variando, no llega ni siquiera al 50%. Entonces, esto es con el fin de mirar qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer para, para, para pasar, o sea, para dejar de producir, para dejar de sacar nuestros fósiles, nuestro petróleo, para quemarlo en un carro que lleva una, dos, máximo 5 personas. Esto hay que ponerlo a funcionar en los trenes o en sistemas masivos o en sistemas donde sean más eficientes. ¿Cómo se usa la energía en el transporte a nivel mundial? Entonces, si ustedes ven esta matriz, básicamente dependemos de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque este es la gasolina que va muy acorde con esto que hablamos aquí. So, la, se, 46% de lo que se usa es en gasolina, 32% es en diésel. Estos dos suman el 70, casi el 80%. Y miren, el 1% es la electricidad. La electricidad, les conté, es pues la fuente de movimiento o de energía más eficiente. Entonces, esta torta debería de tener un reverso para poder llegar a un uso de la, a un uso eficiente de la energía. Ahora, de toda la energía que se usa para movernos, vamos otra vez a la torta que dice LDB. Estos son vehículos pequeños, carros, básicamente. Miren el porcentaje: 52% de toda la energía se usa para carros, el 17% para buses, perdón, para camiones, y solo el 4% para buses. La aviación utiliza el 10%, la marina el 10%. Y estos son otros serán fogones, no sé, estos son otros que no se especifican. Entonces, aquí, esto debería de volcarse también hacia el tren, porque ya vimos que el tren es un uso eficiente de recursos, de una energía. Ahora, esto no se puede eliminar, ¿no? Entonces vamos a poner a todo el mundo a guardar los carros porque es que no es eficiente, no, esto hay que
hay que irlo trayendo a que la gente use más el transporte público, que por lo general son los trenes. Cuando yo hablo de esta torta, me gusta mucho poner la analogía de Londres. Londres es una ciudad que de transporte es avanzada para pues, de las que yo conozco es la más avanzada, y allá todo el mundo prefiere usar el transporte público al carro. ¿Por qué? Porque la oferta es mucho más atractiva para usted movilizarse. Entonces, eso es como lo que tenemos que ir adoptando, que este 52% se vaya hacia este 3%. Ahora sí, ahorita que hablábamos de los 15 conductores de camión que iban subiendo por allá, entonces aquí vemos bueno, los costos externos. Estos son lo que en los proyectos últimamente están llamando externalidades, lo que yo no sé, yo no puedo cuantificar ni comprar. Entonces, ¿cuánto cuesta un accidente? Entonces, en los carros privados, miren el alto costo que tienen los accidentes. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque son unas personas que usted no sabe si han bebido, usted no sabe si tienen problemas, usted no sabe si están bien, usted no sabe si les dio un infarto. Entonces, eso hace que sea mucho más probable que pase un accidente. En un bus se reduce un poco porque es una sola, pues son menos personas para, para muchos viajes, ¿cierto? En el tren, pues mire, eso es los trenes son un medio muy seguro de moverse, y el avión, pues ni se diga, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí, pues hemos visto de pronto últimamente esos accidentes en la India, donde se choca un tren con otro, donde mueren 300 personas, pero esos son errores humanos que, que que son muy graves porque por la cantidad, por lo masivo que es el tren. Pero si usted lo pone a comparar con el número de personas transportadas y el número de personas muertas, es muy bajo. Lo mismo pasa en los aviones. Hay muchos vuelos, pero se accidentó uno. Si se murieron 300 personas, pero se han transportado muchas más personas. No con esto quiero decir que sea una cosa pues que que las 300 personas no eran valiosas. Sí lo eran, sino que estadísticamente y hablando de números fríos, eh, no son una muestra significativa para el respecto a lo que se ha movilizado. Y aquí ya vienen los otros también, los otros efectos que son como los que nos están ocupando en este momento, que son cambio climático y los efectos urbanos. Entonces, miren lo que pasa con la naturaleza. Miren el tren, lo que afecta a la naturaleza. El avión, pues como va por el aire, eso no tiene ningún problema, pues como solo que en el cielo se vea un avión o que se escuche ya, pero miren estos dos, cómo se comportan en ese sentido. Entonces, eh, esto es bueno, pues como mirarlo y también como a afianzar un poco lo que les decía respecto al tapón del Darién, que es como la manera más amable de destaponarlo en el momento pues que se quiera hacer. Por último, quiero traer a colación. Lo primero es que la noticia que salió la semana pasada, o hace 2 semanas, que en Francia se prohibieron los vuelos de menos de 200 kilómetros por hora, perdón, de menos de 200 kilómetros de distancia, porque esos trayectos son trayectos que se pueden hacer en tren. ¿Y por qué se hace eso? Para hacer un uso racional de los recursos. Entonces yo en vez de gastarme el petróleo, que es un recurso que no es renovable, en, en hacer gasolina para el avión esos 200 kilómetros, me lo gasto haciendo electricidad para transportar a esta gente con una eficiencia del 90% frente a la poca eficiencia del avión. Entonces, esos son
Esas son las medidas que en realidad tocan el cambio climático, que en realidad lo tocan de manera muy positiva. El, el que los carros sean de batería, pues puede que también lo toque, pero no es una medida tan contundente y tan efectiva, pienso yo que va a ser efectiva para, para el cambio climático. Esa es una, pues eso me parece una decisión muy aceptada que ojalá podamos en Colombia tener decisiones de ese tipo para que afecten realmente la influencia del cambio climático. Y la segunda es que lo comentábamos pues en otro espacio y es eh, el tema que está teniendo la ANLA con la construcción del Regiotram. El Regiotram pues es un tren eléctrico parecido al metro que va por un corredor antiguo ferroviario, que es el corredor que toda la vida ha tenido pues como vocación de ferrocarril y que tuvo problemas con su licencia ambiental. So, afortunadamente ayer ya hay alguien, ya nombraron una comisión para hacer acompañamiento a este tema y bueno, para sacar adelante pues como la consecución de esa licencia ambiental, pero deja un poco cuestionándonos de hacia dónde realmente estamos orientando las decisiones para combatir el cambio climático. Yo, a mí no me cabe la menor duda de que la mejor manera para combatir un cambio climático es un tren, máxime un tren eléctrico, por lo que hablamos en este momento, por lo que hablamos en todo este tiempo. No, ni siquiera vamos a quemar combustible en el tren. Entonces, y vamos a transportar las mismas personas que se van en un bus desde, pues, desde Puente Aranda o por allá por el lado de, de Facatativá, que van desde ahí hasta Bogotá a trabajar. Y si alguna tenía la oportunidad de estar por allá en Bogotá por la mañana, en ese lado, eso es una fila de buses, todos consumiendo combustible, que casi ni se mueve. O sea, eso es un trancón muy, muy monumental. Eso se puede acabar con un sistema que el Regiotren, y de hecho ese es como la principal, el principal objetivo. Entonces, eh, eso no es, o sea, eso es lo contrario a lo que pasó en Francia. Estamos es como haciendo, como poniendo trabas para que esto pase. Ahora, la licencia ambiental tiene muchas aristas. eh, y bueno, lo que no se está cumpliendo son unas en particular que, bueno, ya lo van a solucionar. Pero sí deja, pues deja un mensaje que creo que no es bueno en pro del cambio climático. Y después venimos y nos encontramos con esta noticia. O sea, el mismo tren que no quieren darle licencia o que tiene la licencia archivada es un tren que puede generar esto que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces el metro ya está haciendo una emisión de bonos por 350.000 millones y esos recursos serán destinados para financiar proyectos en el metro. Lo que me parece muy curioso y me parece muy acertado es que esos recursos los van a destinar para la modernización de trenes. La modernización, pues yo lo digo con conocimiento de causa, yo trabajé 2 años en ese proyecto y la modernización es, eh, ambientalmente hablando, la decisión más acertada que pudo tomar el metro. ¿Por qué? Porque estos vehículos que ustedes ven en pantalla, aquí está el viejito y este es el primer tren que modernizamos, esta es la unidad 22, el antes y el después. Eh, estos, estos vehículos podrían haber llegado al mar, a la basura, a tirarlos allá, que se hagan corales o qué sé yo, en unas cosas artificiales. Sin embargo, se les dio una segunda vida y ya pueden operar otros 30 años. Eso en términos de materiales, en términos de huella de carbono, en términos de minería. Esto está haciendo una labor grandiosa
para, para, el, para detener el cambio climático. Entonces, aquí vemos pues, dos cosas que se enlazan muy positivamente con el cambio climático. Y todo es debido al tren. Muchas gracias por la atención. Pues vamos a abrir pues a la discusión. Si quiera alguna pregunta o algún comentario. Andrés, hombre, felicitaciones. Qué charla tan completa, dictada de una forma tan tranquila y tan llena de datos reales. Me ha gustado mucho todo lo que has expuesto. Luisa, yo creo que esto está grabado para que lo pongamos en YouTube porque realmente es valioso todo este trabajo que nos presentó Andrés. Yo tenía un comentario. En el tema de los viajes de ferrocarriles a largas distancias, son sistemas que no son eléctricos totalmente por distintos problemas prácticos. Tampoco hay que asustarse porque estas locomotoras diésel modernas están unidas a un generador eléctrico, son supremamente eficientes y aprovechan las frenadas y las bajadas y todo lo que ocurra para rebajar el consumo de combustible. Y esto es real. Yo, por ejemplo, tengo un carro híbrido y el carro híbrido consume la mitad de lo que consume si no fuera híbrido. Esa es la realidad. Y es que el carro siempre que está bajando, frenando, está cargando las baterías. Entonces, en el caso de los motores de estas locomotoras súper sofisticadas, a mí me ha tocado hacer estudios de esto y esto es una cosa impresionante la eficiencia que tiene. Entonces también hay que mirar las cosas desde ese punto de vista. Y me gustaría añadir el aspecto tecnológico, el aspecto de la forma de enfocar la vida. El ferrocarril nos mete en el cumplimiento, nos mete en el respeto, como hemos podido ver con la cultura metro y como se puede ver en países avanzados en ferrocarriles, como es el caso de Suecia, de Suiza, de Alemania, que son países donde hay mucho respeto por las personas, porque el modo ferroviario es un modo que inspira el respeto, inspira también la vida organizada y eso es muy conveniente para el medio ambiente. Entonces yo creo que hiciste una exposición muy interesante, Andrés, muchas gracias. Enrique, para añadir ahí en las locomotoras, incluso pues las locomotoras nuevas ya vienen con Tier 4 y Tier 5, que son pues dos normas de emisiones bastante exigentes. Y como usted lo dice, la electricidad que ellos generan, también eso se puede pensar en almacenarlo ahora con el ultracapacitor o no sé, con alguna tecnología, porque anteriormente esa electricidad o esa energía que se regeneraba se quemaba en unas resistencias. Entonces, eso nos está generando un superávit, por decirlo de alguna manera, de energía que se podría utilizar en algún otro sistema o en algún otro vehículo. Bueno. Está bienvenido pues el debate y la conversación, así que adelante los que quieran intervenir. Bueno, yo quisiera proponer que apoyáramos como Comisión Ambiental generar un comunicado que lo puede redactar Andrés con ayuda un poquito de Luisa, donde a la opinión pública le expliquemos en un par de páginas las fuertes ventajas que tiene desde el punto de vista ambiental el sistema ferroviario y impulsemos que la autoridad ambiental, la autoridad de licencias ambientales trabaje en llave con los que hacen los proyectos para sacarlos adelante y no les ponga palos en la rueda, sino que esté muy pendiente de que los proyectos queden bien hechos para que no se atrasen los proyectos, porque lo que tú mencionabas, Andrés, de que mire que el metro en sistemas de carbón son muchos millones anuales.
Entonces, perder eso porque hay no sé qué problema, ¿no? Porque no trabajamos en llave entre la autoridad ambiental de licencias y los que hacen los proyectos para que no se demoren los proyectos y queden bien hechos desde una vez. Y entonces yo quisiera que de la SAI sacáramos un comunicado en esa dirección y que esta comisión fuera como el impulso de ese comunicado, que ya lo haría pues Andrés con Luis, yo le ayudo un poquito, pero que la SAI diga cosas para ayudar a que esto funcione. No sé ustedes qué opinan de eso. Cuente conmigo, don Enrique, para eso. Luisa, ¿tiene algún tema? Luisa, ¿será que estamos al lado de toda la gente, Andrés, vos y yo? ¿O qué? No sé. Ahí llegó Luis. Hola los micrófonos. Hola, hola. ¿Tienes algo para contarnos, Luisa, desde la dirección técnica? ¿Puedes explicar que ya vamos a sacar la revista, hablar del seminario de ferrocarriles? Bueno, sí, sí, señor. El próximo 21, 22 y 23 de junio tendremos pues el seminario de ferrocarriles. O hasta hoy había pues como por si están interesados de participar, unos descuentos especiales en las entradas, porque si están interesados pueden ingresar a la página web de la SAE. Pronto tendremos entonces el 6 de julio tendremos el foro sobre minería, que va a ser 100% presencial. Tendremos el 26 de julio el foro sobre Industria 4.0 Innovación, que será, perdón, virtual. Y en el mes de octubre, se me fueron las fechas, tendremos el Expo Túneles, minería subterránea, para que se animen a participar. Y pues con respecto a lo que es el ingeniero Enrique de la revista, estamos próximos a sacar la revista el 30 de junio. Estamos dando plazo hasta el 16 de este mes, de pronto le puedo extender hasta el 20, por si alguno quiere enviar una propuesta de artículo, me pueden escribir y yo les mando pues como el formato. La idea es pues que se publique a final de este mes, entonces espero que se animen a participar. Ya la revista está muy formateada, ya tenemos 14 artículos, o sea, Luis estaba abriendo el espacio, pero realmente ya tenemos forma de publicar la revista. Así que si hay alguno que tenga algo muy listo, lo puede mandar también, pero la revista ya está muy, muy adelante. Sí, sí, señor. Bueno, igual aprovecho también este espacio para recordarles que si quieren tener una conferencia, un espacio para participar en esta comisión ambiental, lo pueden hacer, o si quieren o conocen algún experto de un tema importante, pues muy relevante para esta comisión, también nos lo pueden hacer saber. Bueno, entonces yo creo, Luisa, y Andrés, que primero agradecer pues bastante a Luisa la organización de esta reunión y a Andrés la preparación de esta charla. Solicitarle a Luisa que la montemos en YouTube, ya que está grabada. Andrés, considérate miembro permanente de esta comisión y sigamos trabajando estos aspectos ambientales que son los que la gente le gustan hoy en día, y eso sí va a impulsar definitivamente los ferrocarriles desde que la gente los entienda. Así que vamos para adelante con el tema. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la reunión y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. No se les olvide poner en el chat sus nombres y Gracias. contactos para contactarlos. No se les olvide que es muy sencillo. Háganlo, por favor. En el chat de aquí Buena tarde. de esta reunión. Bueno, muchas gracias.
Colecistectomía.